Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Conversando con Tito Lagos Basset. Este es un programa dirigido básicamente a mis amigos y seguidores de otras nacionalidades que tienen interés en los acontecimientos que se están viviendo en mi linda Nicaragua. A todos ellos les importa Nicaragua, pero son personas muy ocupadas y no disponen del tiempo para ponerse a navegar en las redes sociales y tener que estar filtrando tanta falsa información. Por otra parte, también este programa va dirigido a amigos que por una u otra razón no tienen los medios o las destrezas de estar navegando en el Internet y se les dificulta mantenerse informados. Para todos ellos, como para todos ustedes, es que yo realizo esta misión de filtrar y seleccionar la información veraz y oportuna, con la esperanza que los motive a seguir indagando del destino que día a día va tomando Nicaragua a partir del 18 de abril. Para todos ellos, como para todos ustedes, es este programa. Por favor, regístrense en mi canal SOS Nicaragua Valiente en YouTube y háganle clic a la campanita para estar recibiendo constantes notificaciones. Muchísimas gracias y que Dios bendiga a Nicaragua. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, nuevamente aquí su amigo y servidor. Hoy un día muy importante, demasiado importante. Un año, amigo, un año. Tenemos un año de estar librando esta lucha cívica, patriótica, pacífica, contra un régimen que ya se descaró, ya se quitó la máscara y ya sabemos, no es asunto de nada más decirlo por decir, es una condena a nivel mundial, a nivel de todos los países civilizados, a nivel de todas las organizaciones reconocidas. Nicaragua está cautiva por unos mafiosos, está cautiva por una pareja de asesinos, de criminales que tiene justamente, pues, cautivan las expresiones de libertad del pueblo. Hoy, 19 de abril, un año en que comenzaron a partir de 18, 19 de abril, todas estas manifestaciones de protestas que perfectamente se pudieron haber resuelto sin necesidad de llegar al extremo en que el gobierno genocida de Daniel y Rosario Ortega Murillo nos llevaron. Quiero que vean, solo para que tengan una idea de lo que dije y lo que escribí en mi portal de Facebook este día cuando inició todo y cuál fue mi idea, lo que expresé en ese momento. Ahorita se los pongo, mírenlo. Bueno, ahí está, 19 de abril, dice en la parte superior acá, en la parte superior, y lo que escribí en ese momento dice, el gobierno de Ortega subestimó al pueblo que estaba dormido, pero no muerto. La necesidad de solución debe ser rápida y eficiente o las consecuencias serán terribles. O las consecuencias serán terribles. Y ahí puse también la denuncia que hizo en ese momento el líder que ahora está preso, Miguel Mora, y lo que él expresó en esa oportunidad. Pero bueno, lo importante es que yo les puse, el gobierno de Ortega subestimó al pueblo que estaba dormido, pero no muerto. La necesidad de solución debe ser rápida y eficiente
o las consecuencias serán terribles. Bueno, ¿cuál es la reflexión ahora, un año después? Y repito, esto solamente fue darle la oportunidad al pueblo de despertar. Pero ciertamente que el pueblo tenía mucho tiempo de estar resintiendo esta avasalladora presencia de Daniel Ortega y su consorcio, la señora Murillo, en todo lo que tenía que ver con Nicaragua. O sea, se habían convertido de la noche a la mañana en lo que tanto combatieron, en los Somoza. Somoza estaba en todo. Ellos comenzaron a hacer exactamente lo mismo, con una gran diferencia, y esto es lo que nunca calcularon. Cuando los Ortega Murillo, en su estrategia de controlar los medios de comunicación, se pusieron a comprar, a sobornar, a intimidar a los propietarios de dueños de comunicación para que se los vendieran o sencillamente hacerlos desaparecer. Lo hicieron porque obviamente esa era una estrategia que durante toda la historia se había considerado como algo interesante de poder controlar los medios de comunicación que se tenía en ese momento, como es la radio, la televisión e incluso el medio escrito. Pero lo más importante, sobre todo para un país como Nicaragua, donde el analfabetismo es todavía grande y donde no existe la cultura de leer, entonces obviamente la radio y la televisión eran muy importantes. Entonces ellos invirtieron millones de dólares para apoderarse de esto y con esto ahora sí a controlar a este pueblo y a estar teniendo una estrategia de mentiras de todas las cosas que ellos quisieran, pues porque estaban prácticamente sosteniendo una mentira a largo plazo. Ahora bien, siempre se dijo por debajera y en los pocos medios que se podían de que las cosas no iban tan bien. Y la razón era porque aunque aparentemente se miraba abundancia en el país, pero se debían a varios factores. En primer lugar, a la ayuda totalmente desmedida, fueron más de 4.5 billones de dólares, lo que Hugo Chávez le estaba proporcionando a este régimen al cabo de 10 años. Se oye fácil esa cantidad, 4.5 billones, pero la verdad es que es una harta cantidad de plata. Estamos hablando de 4.500 millones de dólares. O sea, 4.500 millones de dólares era para haber convertido a Nicaragua en un país, en primer lugar, si se hubiera empleado pues esa plata para educación, que son las cosas básicas, pues, educación, producción y para la salud, tendríamos una Nicaragua envidiable, totalmente envidiable desde todo el punto de vista. Sin embargo, esa cantidad de plata para lo que fue utilizado, aparte pues de que se lo robaron cualquier cantidad, fue para comprar prebendas, para comprar al lado opositor, para ir comprando los otros estados del gobierno, para poder comprar la conciencia de los jueces, para poder comprar la conciencia de los militares, de las Fuerzas Armadas. Entonces, obviamente, y enriquecerse ellos, pues, enriquecerse ellos. En Nicaragua, la industria maderera, la industria de pesca, la industria del turismo, la industria de lo que ustedes se imaginan,
tiene que ver con la familia de los Ortega Murillo. Son 8 hijos que están puestos por todos lados. Y obviamente, además de eso, la represión, pues el temor. Si no me vendes, te mando al fisco. Si no me vendes, te pongo una turba. Si no me vendes o hacemos el negocio, no te permito las importaciones y un sinfín de cosas. Pues como todos los gobiernos corruptos lo hacen, pues estos no eran la excepción. Entonces, cuando se llega el tiempo en que vienen y venden a la empresa esta china, la mitad de Nicaragua prácticamente, que le hacen una concesión donde supuestamente iban a hacer un canal, el famoso canal chino. Entonces, en ese momento, comienza a haber un malestar entre el campesinado, porque iban a ser los principales afectados. ¿Qué significaba eso? Que con eso del proyecto que iba a pasar por aquí, el canal, pues te comienzan a comprar o desalojar de tus tierras donde has vivido ancestralmente, pues, donde estás acostumbrado a comer, a vivir, a desarrollarte, a crear a tus hijos y todo eso, y comienzan a querer desplazar a estos hermanos de campesinos. Entonces, ¿qué sucede? Que se comienzan a apoderar de tierras que son compradas al valor catastral, o sea, como esa es una selva ahí olvidada y todo eso no vale nada, pues prácticamente para el catastro no vale nada, pero obviamente para el residente de ahí tiene un gran valor, pues por supuesto. Entonces comienzan a desarrollarse una serie de manifestaciones y de marchas. Estoy hablando 6, 7 años atrás cuando se dio este implemento. Y entonces, ¿qué es lo que resulta? Resulta de que poco a poco esto va cogiendo conciencia en el campesinado en sí. Pero en el Pacífico, como no les importaba, como la vida estaba feliz y todo eso, entonces no le daba mucha importancia. Sin embargo, cuando se llega este día del 19, el 18 de abril, y comienzan a haber esta repercusión que tuvieron las ostras del orteguismo contra los ancianos que reclamaban en el INS, los campesinos vienen y se unen a esa lucha. Y entonces lo que parecía nada más piquetes así tontos de unos personas de la tercera edad, se comienzan también a involucrar los estudiantes que ya venían 2 semanas atrás en protesta por la gran quema que se estaba efectuando en la reserva de Indio Maíz y que el gobierno no había hecho absolutamente nada. Entonces, todas estas cosas se unen y lo que nunca se imaginaron esta parejita del Carmen es que aunque en Nicaragua no existían movimientos armados, sin embargo, había una nueva arma que ellos nunca la consideraron entre todas sus maquinaciones. Y se trata de esto, de los teléfonos celulares. Se trata de esto, de las tabletas. Y se trata de las computadoras. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los eventos que sucedieron el día 18 y el día 19, insofactamente, en el mismo instante en que están sucediendo, se está dando cuenta el mundo. Por lo menos los que siempre habíamos estado interesados en Nicaragua, como era mi caso, yo inmediatamente me di cuenta. Y esto, yo cuando veo esto digo, qué barbaridad, pero ¿cómo es posible que esté sucediendo esto? Lo doy a conocer en mis redes sociales, que son grandísimas, y aquellos a su vez
lo comienzan a diseminar entre su propio grupo. ¿Qué es lo que pasa entonces? De que ya no se trata de algo que se puede controlar porque vos controlás la televisión o controlás las radios o cualquier medio escrito, porque las redes sociales son infinitas, ya no la puedes detener. Y comienzan a existir entonces videos, fotografías, testimonios de cómo la gente se comienza a quejar de lo que estaba sucediendo en ese momento. Lo demás es historia. Más de 500 muertos, más de 1000 y pico de heridos, casi 2000 desaparecidos, entre heridos y desaparecidos. Y ahorita, hoy por hoy, después de un año, estamos hablando de aproximadamente 70,000 nicaragüenses que han tenido que emigrar a otras tierras para salvar su pellejo. Han habido 2 intentos de diálogo donde el principal actor del diálogo ha incumplido todo lo que firma y entonces hoy por hoy también está suspendido el diálogo. Hay una promesa escrita que iban a liberar a todos los presos políticos, que se les llama a todos los secuestrados políticos, y no se ha cumplido. Entonces, en esa estamos ahorita, esa es la situación, y en la actualidad existe una tensión, pero realmente increíble. Nuevamente ha surgido en Nicaragua esa polaridad de pensamientos como los que tuvimos en los años 80. Y entonces Nicaragua es un país que nuevamente está en una crisis económica como la tuvo en los años 80. Se han perdido cualquier cantidad de miles de empleos. Cada semana se están perdiendo, se dice, más de 5,000, 6,000 empleos. Los productos de exportación se han venido para abajo. En la actualidad, lo único que está sosteniendo para que esto no entre en un debacle realmente y en una hambruna es porque los nicaragüenses en el exterior, con sus remesas familiares, están sosteniendo en gran parte a la familia que ha quedado en Nicaragua. Vamos a seguir viendo un poquito de la historia. Por favor, acompáñenme a ver lo siguiente. Solamente para que tengan una idea de cuál es la situación en la actualidad de Nicaragua a nivel internacional. Les quiero que vean este video de la resolución del Parlamento Europeo acerca de las sanciones que le van a imponer al gobierno de Nicaragua, dando ellos los detalles y las razones del por qué han llegado a este extremo. Es interesante que lo puedan apreciar, que lo puedan ver, que no es cosa pues de una locurita de uno. Miren lo que dicen los eurodiputados. Buenos días, bienvenidos a esta rueda de prensa. Los miembros de la delegación del Parlamento Europeo que visitó Nicaragua en enero les van a presentar una carta que han enviado a la alta representante. Tenemos aquí a Ramón Jáuregui, que encabezó la delegación, y a 3 miembros más de la delegación, el señor Salafranca, el señor Faría y el señor Nart. Ellos les explicarán brevemente el contenido de la carta y lo que solicitan a la alta representante, y dejaremos tiempo para que los periodistas puedan hacer preguntas. Adelante, señor Jáuregui. Muy bien, muchas gracias y buenos días.
Efectivamente, en nombre de la delegación que el Parlamento Europeo envió a finales de enero a Nicaragua, hemos decidido convocar esta rueda de comunicación para informar sobre una carta que vamos a enviar, que estamos enviando ya literalmente a la alta representante, a la señora Mogherini. Como ustedes recordarán, la delegación que el Parlamento Europeo, en nombre de todos los grupos políticos, fuimos exactamente 11 miembros de todos los grupos políticos los que visitamos el país, recibió la visita y produjo en todos nosotros un enorme impacto, yo diría cargado de emoción, porque encontramos un país extraordinariamente emocionado por las consecuencias de lo que se había producido entre el mes de abril del año 2018 y los meses siguientes. Nuestra impresión fue que se había producido una quiebra y se estaba produciendo una quiebra gravísima de la democracia y de los derechos humanos, y que se había producido y se estaba produciendo una represión brutal con miles de exiliados, con cientos de muertos y también con cientos de prisioneros políticos. Esta fue la razón que nos llevó a todos los grupos políticos a aprobar prácticamente por unanimidad en el mes de marzo, exactamente el día 14 de marzo, una resolución política que se hizo público hace ya exactamente un mes, expresando justamente todas estas consideraciones y estableciendo una serie de medidas que planteábamos al conjunto de la comunidad internacional y más en particular al servicio exterior, a la política exterior de la Unión Europea. Hoy las cosas siguen igual de mal o quizás peor. Es verdad que se ha iniciado un proceso de negociaciones, pero las tres precondiciones que se establecieron por nuestra parte y también por parte de la Alianza Cívica de Nicaragua, o la oposición que está negociando con el gobierno nicaragüense, estableció tres precondiciones para que el diálogo fuera mínimamente reconocido como tal. En primer lugar, la libertad de los presos políticos. En segundo lugar, el cese de la represión y de las libertades, el cese de la represión de las libertades. Y, por último, la vuelta de los organismos políticos internacionales, especialmente los que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos. Las negociaciones han sido interrumpidas un poco antes de un mes porque, en gran parte, los compromisos que se han ido adquiriendo a lo largo de esas negociaciones no se cumplen por parte del gobierno nicaragüense. Y en este momento cabe decir, por tanto, que la esperanza que se abrió de que esa negociación fuera seria está prácticamente frustrada. Y este es el momento por el que los miembros de la delegación y los partidos que representamos, prácticamente al conjunto de la mayoría del Parlamento, ha decidido enviar una carta a la señora Mogherini. Ya no es el tiempo de pedir, como lo hicimos en la resolución, que Europa apoyara las negociaciones políticas, inclusive que aportara su expertise política al proceso democrático que pudiera abrirse como única solución a la crisis nicaragüense. No, ya es el momento de pedir al conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea que apliquen sanciones a Nicaragua. Y este es el sentido de la carta. Lo que estamos pidiéndole a la alta representante es que convoque en la siguiente reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores a los ministros de los Estados miembros y les proponga y aprueben un conjunto de sanciones que empiezan inicialmente, lógicamente, por establecer sanciones personales e individuales a los responsables de la represión en Nicaragua, desde el punto de vista de que puedan establecerse prohibiciones de ingreso en Europa por la negativa de las visas correspondientes o las congelaciones de sus bienes y de sus activos financieros. Pero también, como se acordó en la propia resolución, la posibilidad de activar la cláusula democrática del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Nicaragua. Y esto es lo que yo quiero trasladar. Les voy a dar la palabra a mis compañeros para que completen esta información. El sentido de la carta que vamos a hacer público hoy y que vamos a enviar hoy mismo va en esta dirección, literalmente pidiéndole ya a la Comisión Europea que aplique sanciones. Porque quiero que entendamos bien esta parte tan importante, porque estamos hablando que le están pidiendo que se aplique sanciones a los enchufados al gobierno para que se les congelen sus bienes y se le cancelen las visas para visitar a este complejo europeo. O sea, y como bien lo está diciendo el señor Jáuregui, ya no es tiempo para negociar,
ya no es tiempo para sentarse a dialogar porque consecutivamente han estado violando todos los acuerdos que se están tratando de llevar a cabo. Así es que continuemos escuchando la intervención de los eurodiputados. Que creemos que las sanciones son buenas y son necesarias, que hacen falta, porque el gobierno de Nicaragua solo se mueve, al parecer, a través de las presiones internacionales. Y finalmente porque creemos, sinceramente, que hay un pueblo que sufre y que pide libertad, y Europa está con ese pueblo que sufre y quiere libertad. Nacho Salafranca, en nombre del Grupo Popular. Sí, muchas gracias. Muy buenos días. Quisiera simplemente expresar la opinión de nuestro grupo político y explicar que esta carta constituye de alguna manera pues, una excelente colaboración entre las distintas fuerzas políticas del Parlamento Europeo y que lo único que hace es expresar los términos de las resoluciones que el Parlamento ha adoptado con fecha 31 de mayo del año pasado y 14 de marzo. Como consecuencia de la primera resolución, lo ha explicado muy bien el señor Jáuregui, este Parlamento desplazó una delegación de 11 eurodiputados al país para tomar la temperatura y constatar efectivamente lo que habíamos visto en los informes que se habían preparado por distintos organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas o el Grupo de Expertos Independientes. Evidentemente, la situación de los derechos humanos entendemos que no es compatible con los términos de la cláusula democrática. Apostamos, lógicamente, por la vía del diálogo para intentar superar esta grave situación, donde se produjeron más de 500 muertos, existe un número muy importante de personas detenidas. Como explicaba el señor Jáuregui, tuvimos la oportunidad de visitar las cárceles nicaragüenses y ver el espectáculo terrible de jóvenes de 20 años condenados a más de 40 años de prisión. Y en ese sentido, como todos los esfuerzos para tratar de superar esta situación no se han culminado con éxito, es por lo que pedimos que se operativicen los términos de las dos resoluciones y las declaraciones efectuadas por los ministros en su Consejo de enero de este año. Y en ese sentido pedimos que se operativice y se aplique la cláusula democrática del acuerdo. Es un elemento esencial. Entendemos que Nicaragua no satisface ni su situación es conforme con los elementos que inspiran esta cláusula democrática y, por lo tanto, pedimos que se suspenda a Nicaragua del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y América Central. No queremos que Nicaragua se convierta en una nueva Venezuela y, en ese sentido, hemos asistido con mucha preocupación al deterioro de la situación económica del país. Han visto que desde los sucesos de abril del año pasado hasta el mes de diciembre hubo 500.000 personas que pasaron a engrosar las filas del paro. Quiero recordar que Venezuela es un país de 6 millones de habitantes, hubo una recesión económica muy importante, de más del 4% de su Producto Interior Bruto. Las perspectivas para este año se sitúan en la misma línea, pero lo que más nos preocupa son efectivamente la vulneración del Estado de Derecho, el imperio de la ley y los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho de libertad de prensa. El señor Jáuregui recordaba los 3 elementos que tuvimos ocasión de presentar al presidente de Nicaragua en el curso de la visita que realizamos en el mes de enero. Y al no verse satisfechos entendemos que es el momento de pasar de las palabras a los hechos y, por lo tanto, le corresponde al Consejo de Ministros de la Unión, a iniciativa del Servicio de Acción Exterior y de la Comisión, de introducir este régimen de sanciones. Ustedes saben, y con esto termino, que las sanciones se operativizan de 2 maneras, a través de una decisión del Consejo en el marco de la Política de Exterior y Seguridad Común y a través de un reglamento del Consejo para todo lo que supone la modificación de los términos económicos de las sanciones. Así que termino como empecé, expresando mi satisfacción por el hecho de que desde el Parlamento Europeo hayamos podido encontrar un acuerdo entre las principales fuerzas políticas para establecer y manifestar el testimonio de solidaridad con la causa de la democracia y de la libertad en Nicaragua. Perdón. Sí, Javier Nart, en nombre del Grupo ALDE y en nombre de sí mismo. Yo estoy enormemente satisfecho del trabajo que ha sido posible realizar con los compañeros del Partido Socialista y del Partido Popular, porque hemos trabajado en todo esto con absoluta discreción, eficacia. Las diferencias que haya podido haber, que son absolutamente lógicas, han sido sobrepasadas por el interés de lo común. Y esto es una de las más, yo diría, satisfactorias experiencias que yo he vivido en este Parlamento Europeo. Y es que
con las diferencias lógicas que hay entre los partidos políticos españoles, tenemos un sentido estratégico de lo que es lo común y, por lo tanto, de superar individualismos que nunca han existido entre nosotros para convertir la acción en una acción que sea eficaz y común en defensa de lo que es común, que es la libertad. Miren, para algunos que no están aquí sentados, para algunos que no estamos acá, hay unas dictaduras de derechas que son horrores y hay dictaduras de izquierdas a las que se llama errores. Bueno, para mí cualquier dictadura es un liberticidio y con el pretexto de la revolución no se enmascara la realidad que significa la represión. Tengo alguna experiencia personal y quizás ustedes la conozcan. Yo fui miembro de la insurrección contra Somoza en el año 79, fui herido en el Frente Sur, en un lugar que además tiene un nombre interesante porque se corresponde a lo que pasó. Se llama El Ostional, allí fue donde me hirieron. Pues, bueno, ostión, saben ustedes que en América significa ostra, pero en nuestra definición pues, fue premonitorio. Que me dieran en el Ostional fue premonitorio. En cualquier caso, allí lo que yo jamás imaginé es que al cabo de los años iba a encontrar compañeros sandinistas, compañeros que eran altos responsables sandinistas y que siguen luchando por la libertad bajo la represión de un régimen que se llama revolucionario y sandinista, que es una forma de escupir sobre la memoria de las personas, compañeros míos que lucharon, sufrieron y murieron por la libertad. En este momento, yo diría, la fotografía de Nicaragua es extraordinaria y horrorosamente parecida a lo que fue el somocismo. El somocismo se fundamentaba sobre la represión, lo que era un obsceno negocio. Porque cuando aplicamos criterios ideológicos o superestructurales, en realidad lo que estamos haciendo es como el torero con el toro, y es le pone... Yo quiero hacer aquí un alto en esto porque, ok, estamos escuchando a alguien que fue guerrillero, que ayudó a la causa de la revolución sandinista en los años 78, 79, y expresar, y que salga de él ahorita ese tipo de expresión de que el régimen que tenemos ni siquiera le llega a los tobillos en cuanto a represión y en cuanto a genocidio de lo que Somoza hizo. O sea, en otras palabras, Somoza era un aprendiz de estos diablos que tenemos ahora. Sigamos escuchando, por favor. En el capote rojo, que es el engaño, y a través del capote rojo de la revolución se enmascaran muchas cosas y, sobre todo, si se tiene a mano siempre el espectro y el fantasma del imperialismo, que es la gran amenaza, cuando la gran amenaza para un pueblo es sencillamente en muchas ocasiones su propio régimen, que es lo que ocurre en este caso en Nicaragua. Encontrar a héroes de la lucha por la libertad, porque en último término aquel combate del año 79 no fue por una estructura ideológica compleja, sino por algo sencillo, y es que el país fuera libre para determinar cuál sería su futuro y eliminar lo que había en ese momento, que era el gigantesco negocio de la familia Somoza y que hoy es el gigantesco negocio de la familia Ortega Murillo, o sea, el santísimo matrimonio. Pues eso se suma a una represión obscena, a un exilio parejo al que existió en los peores momentos del somocismo, y cuando yo digo que el pseudo-sandinismo de... Es obsceno, definitivamente, es obsceno, es criminal, es inaudito. Daniel Ortega es una gota de agua al lado del somocismo del señor Somoza, pues si les digo la realidad me duele tener que decirlo, pero es la verdad y es lo que en este momento ocurre en Nicaragua. Entonces, la posición nuestra ha sido defensa de la libertad, con independencia de criterios dispares que pueda haber sobre aproximaciones puntuales al tema. Defensa de la libertad, que fue la defensa por la libertad en Nicaragua, que hizo un presidente ejemplar en España, que fue Felipe González, al que tengo que mencionar porque su apoyo en aquellos años fueron decisivos para que Nicaragua pudiera abrir una esperanza que después se ha cerrado. Así que tengo que hablar bien de quien lo merece, tengo que hablar bien de mis compañeros, porque se lo merecen. Es un placer trabajar con ellos. Lamento que no estén porque don Ramón se nos va y don Nacho, pues espero que se quede. Así que es bueno
Es bueno conocerlos, es bueno haberlos conocido y es muy bueno aprender de ellos. Muchas gracias. Ignacio, si quieres un minutito, por favor. Graças, Ramon. Ok, muito bem. Antes de mais, esta carta... Bueno, en primer lugar, en esta carta que vamos a presentar, como ha anunciado Ramón, es una carta que, bueno, plantea la postura y la posición del Parlamento y la delegación que estuvo en Nicaragua y de la que formamos parte. Lo que hemos visto en Nicaragua viene a ser una repetición de lo que está pasando en Venezuela y no lo podemos permitir. Más de una vez he hablado de estos tres regímenes dictatoriales: Venezuela, Nicaragua y Cuba, que yo lo llamo el triángulo de la vergüenza, que lo es. Y de hecho, la única salida es reforzar las sanciones contra los dirigentes actuales de Nicaragua. Yo creo que el señor Ortega solo va a entender con el uso de la fuerza que el curso que está siguiendo no es el adecuado para su país. Quería hacer aquí un llamamiento para que los exiliados, y lo voy a decir en español, de Nicaragua no regresen a Nicaragua, que no regresen a Nicaragua antes que haya condiciones de seguridad para su vida, porque si regresan podrán estar en peligro de su vida. Con el señor Ortega no hay que confiar, porque ya ha demostrado que no es confiable. Por favor. Escuchen bien, por favor. Escuchen bien lo que dice este caballero. Está recomendando que, por favor, aunque hayan el régimen de Ortega mandado comunicado y que ahorita ya la situación está normal y que pueden regresar todos los que están en el exilio y todo, este amigo dice, por favor, no regresen. Las condiciones no están dadas. Y ya sabemos que el marrullero es marrullero, pues lo dicen sus palabras, pero la verdad es que no se le cree a nada de lo que el marrullero esté diciendo. Sigamos escuchando, que está súper interesante esto. Tienen que tener mucho resguardo, mucho cuidado, porque el señor Ortega es un dictador sanguinario y que vaya a ser peor que lo que ocurre en los otros sistemas de América Latina. Termino diciendo que fue, de hecho, hemos visto situaciones incomprensibles en el siglo XXI, como los presos políticos en condiciones subhumanas. En mi país hay zonas para los cerdos. Los presos políticos tenían condiciones peores que los cerdos tienen en mi país. Esto no es posible. Presos políticos, ya dice todo. No hay una democracia con presos políticos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, primero Deutsche Welle, adelante. Mirra Banchón, Deutsche Welle, para América Latina. Mi pregunta es si la liberación de los más de 600 presos que tendrá lugar hoy cambia las condiciones de esta carta. No cambia nada. Estamos recibiendo una propaganda gubernamental muy falseada. Cuando recibí la noticia ayer de que se iban a poner en libertad a 636 presos, tomé contacto inmediatamente con la oposición, también con la Embajada de la Unión Europea en Managua, y me confirmaron que son presos comunes, que habitualmente en la Semana Santa el país acostumbra a liberar o a cambiar más bien, como dicen allí, casa por cárcel, sin que se anulen los procesos. Pero son presos comunes. Al parecer, el Comité de Presos Políticos que asesora a la Alianza Cívica y a la mesa negociadora ha contado hasta 18 personas que pudieran calificarse como presos políticos, que han sido integradas en esa lista. Pero seguimos, por tanto, con la misma consideración. El propio
la propia mesa negociadora ayer hizo un comunicado diciendo que es una burla y que se trataba de una maniobra propagandística que no altera en absoluto las condiciones en las que el diálogo está interrumpido. Y por tanto, precisamente porque esa noticia se produjo ayer y víspera de esta notificación que íbamos a hacer hoy, comprobamos los datos, al igual que comprobamos, como acaba de decir Ignacio, que una carta que al parecer también ha publicado el gobierno diciendo a los exiliados que vuelvan es también maniobra propagandística, porque ciertamente no hay ninguna garantía de que los miles de exiliados, en torno a 60.000 se calculan en Costa Rica, pero también a otros miles en otros países, en España por poner un ejemplo, no tienen condiciones de vuelta, puesto que no hay ningún organismo internacional a quien puedan recurrir en el supuesto de que sean detenidos. De manera que ninguna de las dos propagandas que se han producido en las últimas horas han alterado nuestra convicción de que el diálogo está interrumpido por incumplimiento del gobierno de las condiciones pactadas y que, por tanto, nuestra recomendación de aplicar sanciones sigue igual de firme. Son asesinos, marrulleros, asesinos. Buenos días. Yo quería saber si creen que va a haber reticencias de parte del Consejo para aplicar las sanciones y por qué creen que todavía no, para aprobarlas, y por qué creen que todavía no se han aprobado. Gracias. Esto hay que preguntárselo al Consejo realmente, pero yo tengo la impresión de que con los acontecimientos que estamos describiendo no va a haber dudas entre los Estados miembros. En gran parte porque durante estos últimos meses, como toda la comunidad internacional, los países de la Unión Europea han estado observando qué pasaba en esa puerta que se abrió hace un mes. Porque ciertamente parecía una puerta, pero el resquicio es muy tenue. La puerta no se ha abierto, no hay una negociación de verdad y, por tanto, los Estados miembros tienen que constatar lo que, por otra parte, incluso la representación diplomática de la Unión Europea nos está confirmando a nosotros todos los días. Yo hablé ayer mismo con la embajada de la Unión Europea y nos confirmaron lo que acabo de decir. De manera que esa información también les llega a los Estados miembros y yo espero que nuestra petición tenga éxito. Pero mis compañeros pueden añadir algo más. Yo quiero decir que coincido plenamente con lo que ha dicho el señor Jáuregui. Simplemente llamo su atención sobre el hecho de las conclusiones del Consejo de Ministros del 21 de enero de este año, en las que efectivamente manifiestan que todas las puertas están abiertas para la introducción de sanciones si la situación no evoluciona y no mejora positivamente. Yo creo que es importante subrayar no solamente que es imprescindible la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, es una condición necesaria pero no suficiente. Nosotros lo que pedimos es que cese la represión, la intimidación y que los derechos puedan ser ejercidos plenamente, pueda ser restituida a la personalidad jurídica y puedan ser anuladas las causas que no tienen ningún fundamento para las personas que se encuentran en prisión. En ese sentido, lo que sí quisiera decirles es que el Parlamento Europeo es una institución que, como saben, controla democráticamente al Ejecutivo. Estas sanciones, que efectivamente, según el reglamento PESC, tienen que ser adoptadas por el Consejo de Ministros de la Unión, tienen que ser adoptadas a iniciativa y a propuesta de la Comisión y del Servicio de Acción Exterior. Entendemos que las bases se encuentran sentadas, puesto que la situación allí no ha evolucionado, como ha explicado muy bien el señor Jáuregui, y por lo tanto confiamos plenamente que la petición del Parlamento, a través de esta carta, que no hace otra cosa que explicitar los términos de las dos resoluciones ya adoptadas por el Parlamento Europeo, puedan tener una suite positiva y una respuesta positiva por parte de las otras instituciones y que el Consejo, que ya había mostrado el color, como he explicado antes en su resolución del mes de enero, pueda efectivamente, como hemos dicho, pasar de las palabras a los hechos. Un minuto. Primero, menos que eso. Gracias. Bueno, yo quiero decir que es importante esta carta, esta prensa, rueda de prensa, para que el señor Ortega entienda que aquí en la Unión Europea no bromeamos. Esto es muy serio. No bromeamos. Es ¿cómo se dice en términos futbolísticos? Es una carta roja que damos al señor Ortega. El señor Ortega tiene que cambiar inmediatamente, porque así con nosotros no se bromea, no estamos bromeando. Eso es muy serio, muy serio. Es un aviso, una alerta, señor Ortega. Claro, claro que sí. Miren, la represión no es un hecho moral ni superestructural, es la necesidad que tiene el régimen
de mantener sus intereses personales, porque el poder significa la gestión y el control de los negocios a través de un sistema estructuralmente corrupto. Por lo tanto, es inevitablemente necesario en una estructura que debe cambiar. Punto 1. Punto 2. La Unión Europea se fundamenta en valores y por ello en los acuerdos de asociación hay una cláusula que es la cláusula democrática en la que se determina que el acuerdo tiene función y viabilidad siempre que se respeten principios básicos democráticos. Nuestra importancia reside precisamente en la capacidad de implementar nuestras propias resoluciones y en consecuencia yo veo que evidentemente esa lamentable situación que es el tener que acudir a la cláusula democrática, que siempre es la respuesta a una patología liberticida, que es lo que ocurre en Nicaragua, tendrá que ser aplicada y yo creo que efectivamente se aplicará. Si no somos creíbles, somos irrelevantes. Bien, muchas gracias. Creo que tenemos que terminar ya, si no hay ninguna pregunta más. Muy agradecidos. Sí, adelante, por favor. Señor Salafranca, me encantaría saber su análisis de cómo ha sido posible llegar en relativamente poco tiempo a esta situación en Nicaragua, cuando el tratado de asociación se suponía que Nicaragua era un socio potable para la Unión Europea. Yo fui ponente en este Parlamento precisamente del Acuerdo de Asociación Unión Europea-América Central. Ustedes han conocido cuál ha sido la evolución de Nicaragua. El señor Nart se ha referido a los apoyos que la Unión Europea expresó a lo que se llamó entonces el proceso de diálogo ministerial de San José. Empezó en el año 1984 y yo mismo asistí en varias ocasiones a ese diálogo político ministerial en mis anteriores responsabilidades como presidente de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con los países de América Central, México y Cuba. Quiero decirles que hemos asistido a una evolución negativa. Los análisis que nosotros hemos hecho es que esta degradación democrática que se ha ido produciendo en el país ha tenido varias causas, entre otras, bueno, la deriva totalitaria. Han visto ustedes que la explosión se produjo como consecuencia de unas medidas para agravar el régimen de pensiones y en ese sentido la bonanza económica que sí se le puede atribuir al régimen de Ortega en las 2 últimas décadas ha venido siendo deteriorada precisamente por esa bajada del nivel de la calidad democrática y por la pérdida de 2 de los principales apoyos que tuvo el país, que fue la clase empresarial y el apoyo de la Iglesia Católica. En esas circunstancias, las protestas fueron reprimidas con una violencia extraordinaria. Hubo 400 personas muertas, según todos los informes objetivos de Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos. Hay más de 600 personas en prisión. Nosotros, como miembros del Parlamento Europeo, tuvimos la ocasión de constatar que, en contra de las versiones oficiales del régimen, eso no se debió a un intento de golpe de Estado apoyado y favorecido por los Estados Unidos, sino que fue una represión feroz. Y, evidentemente, en ese contexto hay unas elecciones presidenciales planteadas en el horizonte del año 2021. Nosotros entendemos, y lo acaba de explicar muy bien el señor Jáuregui y el señor Nart, que las condiciones del elemento esencial que justifica la relación con este país, que es la cláusula democrática, no responde a los estándares que la Unión Europea debe exigir y exige en todos sus acuerdos con países terceros. Y precisamente es en esa lógica por lo que nosotros estamos actuando a través de esta carta que, como decía, no hace reflejar otra cosa que reflejar las posiciones mayoritarias de este Parlamento y ser coherente con las prédicas que nosotros mismos realizamos. Bueno, repartimos la carta entre la prensa y ponemos fin a la reunión. Muchas gracias y hasta pronto. Bueno, ¿qué les pareció? Un poquito largo. ¿Qué les pareció? Un poquito extenso, ¿verdad? Pero yo creo que sumamente interesante. Sumamente interesante porque estamos hablando, aquí no estamos hablando de un país. Aquí no estamos hablando de que los Estados Unidos pues decidieron hacer esto, o que Colombia, o que México, o que Canadá. No, aquí estamos hablando de un conglomerado de países y entre muchos de esos incluso son países de gobiernos de izquierda. Pero es que hasta eso ha perdido este régimen porque no hace mucho fueron expulsados precisamente de la Internacional Socialista.
donde antes lo tenían como los niños mimados, pues porque habían logrado derrocar a un gobierno como el de Somoza. Y ahora no quieren saber nada de los Ortega Murillo, ¿no? Porque se han vuelto, como bien lo explicó uno de los que intervinieron ahorita, da vergüenza y estar defendiendo un gobierno como esto. Así es de que no se vayan, no se retiren, que en este momento ahora les voy a poner la actualidad de Nicaragua en algo que está sucediendo precisamente en este instante. Así que ya regresamos, no se nos retiren.